tardes a todos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Lisandro Picasso Netri. Yo estoy actualmente como presidente del Instituto de Derecho Comercial y Económico acá de Colabro, de Colegio de Rosario, de Abogados. Esta es una actividad en conjunto que estamos organizando junto con otros institutos de Derecho Comercial, el de Rafaela, Reconquista, está acá el doctor Eduardo Gallo presente, y de Santa Fe. Y también con el Instituto de Arbitraje, que está el doctor Ignacio Arroyo presente también, como que nos ha ayudado en la organización. Es un tema más que interesante, el tema del funcionamiento del Tribunal Arbitral en el marco de la Bolsa de Comercio Rosario, y la verdad que tenemos el orgullo de que le haya podido dedicar un tiempo y darnos esta disertación al doctor Oscar Freddy, que es actualmente gerente de legales de la Bolsa de Comercio. Así que, bueno, un placer. Oscar, bienvenido y te agradecemos mucho la participación y la presencia. Ay, no, por favor, un gusto. Gracias, Lisandro, por la presentación. Además, en lo que hace a la parte del tribunal, les quiero aclarar que soy secretario del mismo. Ahora les paso a contar un poco después cómo es la conformación, porque en esto que vamos a pasar ahora a explicar un poquito, digamos, la idea no es competir con la justicia, sino ser una herramienta más para resolver conflictos de manera alternativa, sin que ello implique de manera alguna salir a competir con la justicia ordinaria, sino que a veces ante la situación que nos toca vivir como abogados en más de una oportunidad, donde vemos el colapso que tenemos en muchas áreas del derecho, en los tribunales, como así también, no siempre, pero bueno, hay temas que son muy específicos y que a veces requieren una especialización que lamentablemente nuestros jueces no pueden abarcar todo. Sabemos que tenemos jueces con un gran conocimiento del derecho en muchos casos, pero en otros que les cuesta algunos temas en particular. Y bueno, esa es un poco la idea que viene a cubrir los tribunales general de arbitraje que tenemos en la Argentina y en el mundo. Pero yo me voy a referir específicamente a este tribunal que tenemos dentro de lo que es la Bolsa de Comercio de Rosario. Ediliciamente saben acá que estamos ubicados en Córdoba, entre Corrientes y Paraguay, este edificio emblemático de la ciudad de Rosario, que en principio uno piensa que está asociado a lo que es el comercio exclusivamente, también tiene un sector que está dedicado a la abogacía. Por ello, dentro de lo que tenemos acá, la idea es explicarles un poquito cómo funciona y qué es lo que nos brinda este sistema de arbitraje. Lo voy a tratar de hacer lo más sencillo posible. Hay gente que conoce arbitraje. Bueno, Ignacio es una persona que ha asistido y conoce también cómo funciona nuestro tribunal, conjuntamente con el del Colegio de Abogados. Pero bueno, la diferencia entre uno y otro, tenemos dos reglamentos distintos. Eso es lo primero que tenemos que decir. El nuestro, a lo mejor, es algunas diferencias, no, ni mejor ni peor, tiene algunas diferencias, que incluso, también les comento, estamos en un proceso de modificación del mismo, con lo cual les voy a contar lo que tenemos hasta ahora, no me voy a adelantar en lo futuro, pero sí hay algunos cambios que van a resultar interesantes porque lo que se aspira fundamentalmente en esto es, digamos, por lo menos desde la óptica de lo que busca el Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio, es la celeridad en los casos, la economía procesal, a veces mal interpretada, porque ahora van a ver y seguramente va a ser tema de discusión, y obviamente estoy abierto a todas las preguntas que me quieran hacer al respecto, que es el costo que implica venir a este tipo de justicia, y también, obviamente, evitar lo que generalmente tenemos dentro de lo que es el litigio común, que ya forma parte de todos los días de nuestro ejercicio profesional, que es lo que habitualmente conocemos como chicanas y demoras en el pleito y demás. Acá hay que cambiar un poco ese chip que tenemos los abogados, en el sentido de que no debemos tanto buscar la dilación en el procedimiento, sino buscar el fondo para que esto termine de la mejor manera posible. Por eso vamos ahora sí a despedirnos un poquito de cómo funciona. Les decía, en esta primera pantalla que tenemos,
vemos que es institucional, porque obviamente funciona dentro de la sede de la Bolsa de Comercio. Y con respecto a los árbitros, nosotros tenemos un sistema de listas que, digamos, esas listas ya directamente forman parte del tribunal. Es un listado en el cual las partes pueden elegir a ese árbitro o someterse a un sorteo. Ahora después me voy a referir más en detenimiento con esta cuestión, pero no sin ello decirles a ustedes cómo se hace para venir al Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio. ¿Qué es lo que nosotros como profesionales debemos tener presente a la hora de decir, quiero el día de mañana que esta situación ante un conflicto se resuelva ante el Tribunal de Arbitraje porque no quiero ir a la justicia ordinaria? Bueno, para esto obviamente tiene que haber un acuerdo de partes. Ese acuerdo significa que cuando estamos celebrando un contrato, puede ser de compraventa, puede ser tener un fideicomiso, en un contrato societario también. Hemos tenido justamente la semana pasada unas jornadas muy interesantes con la solución de conflictos en materia societaria a través del arbitraje. Por eso lo cuento, porque fue lo último que tuvimos a colación dentro de lo que generalmente las actividades que organizamos. Y bueno, para poder acordar hace falta que, digamos, dentro de ese contrato pongamos una cláusula compromisoria, que es, en lugar de ir a la justicia ordinaria, nos comprometemos a venir ante el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Rosario. Eso es una cláusula que nosotros ya la tenemos prevista, después se las voy a acompañar, si no está en la página web de la Bolsa de Comercio. Es una cláusula en la cual las partes justamente acuerdan eso, someterse ante cualquier conflicto ante este tribunal. Eh, Esa es una opción. La otra opción es, no hubo acuerdo previo, pero las partes se empieza a manifestar el conflicto, si bien entre ambas hay una buena relación, hay que resolver esto, parece que ir a la justicia es un poco fuerte, entonces ahí las partes dicen, bueno, hagamos un compromiso arbitral y nos sometemos ahora en este compromiso, que es un documento que se firma con posterioridad y en relación a ese documento previo, someterse al arbitraje ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Rosario. Eso es lo que le decía recién. Obviamente tenemos la forma del arbitraje. También en el artículo 2 de nuestro reglamento se establecen dos formas de arbitraje. Si bien, obviamente, lo que estamos refiriéndonos como profesionales de derecho es fundamentalmente el arbitraje en sí, también tenemos la posibilidad de someterlo a lo que es el arbitramiento, que es un carácter de arbitrador. O sea, el tribunal procede de una manera mucho más light, podríamos decirlo, en formas legales. No hay un procedimiento al cual se adecua, o sea, el reglamento es muy laxo en ese sentido. Va a recibir las explicaciones que considere convenientes. No tiene que ser, digamos, de una manera estricta acorde a derecho, sino a lo que su leal saber y entender y la buena fe de las partes le implica a ese árbitro llegar a una resolución de ese tipo. Hago un paréntesis y les cuento, si bien arrancamos con lo que es el Tribunal de Arbitraje General y esta forma de arbitramiento que está prevista, la bolsa tiene una resolución de conflictos, sobre todo en lo que es los contratos en materia de cereales, que se da en la Cámara Arbitral de Cereales. Y justamente la Cámara Arbitral de Cereales tiene árbitros que son legos, o sea, no son profesionales del derecho, sino que son personas que están especializadas en el conocimiento de, obviamente, de todo lo que es en materia de cereales y en el conocimiento de los contratos que se generan a partir de eso. Lo que es interesante es que en esa Cámara tienen las tres partes representadas, es decir, el comprador, el vendedor y el corredor. Todos ellos integran hay un representante de cada uno de esos sectores dentro del tribunal y es quien resuelve los conflictos específicamente referidos a los contratos de cereales. En la mayoría de estos contratos de cereales ya está prevista esta cláusula de ir a la Cámara Arbitral de Cereales, que esto se refleja en todas las bolsas de comercio del país, y uno puede optar, y el reglamento es el mismo. Pero a lo que voy es esto, me ha tocado participar algunas veces asesorando a la Cámara y he estado presente en las audiencias, y lo más gracioso, por alguna manera decirlo, es que he tenido colegas abogados tramitando expedientes en la Cámara Arbitral y ustedes miran, es totalmente distinta la reacción a cómo se manejan incluso dentro del Tribunal de Arbitraje General.
¿Por qué? Porque obviamente nosotros tenemos ese reglamento, acá venimos y actuamos como abogados. Y allá actúan como asesores legales de un comerciante que sabe que las partes que están actuando a la hora de resolver son con las que va a estar comerciando todos los días. O sea, se termina el conflicto y sigue la relación, no se termina. Entonces está mucho más acotado, pero a su vez, ustedes miran que no hay una situación como si fuese un litigio común y corriente, sino que por el contrario, eh, a mí por eso yo decía, me causa gracia porque los conozco a veces, muchas veces los colegas que están tramitando las cuestiones, y claro, uno los ve a lo mejor en la justicia ordinaria o en el tribunal y ven que permanentemente plantean chicanas y demás. Y acá no, acá al contrario, ofrecemos la prueba, una amplitud de las partes y todo, pero porque ya les digo, hay un trasfondo donde las partes mismas saben que tienen que seguir adelante, que esto es una mera circunstancia, que podrán creer uno que está equivocado, el otro podrá creer que tiene razón, o viceversa, pero saben que se va a terminar eso y tienen que seguir en el comercio permanentemente. Entonces, no es una traba esta resolución de la Cámara, sino que por lo contrario resuelve ese conflicto y se sigue adelante. Es más, se han reducido enormemente esas situaciones porque ya en muchos casos ya se conoce cómo resuelve la Cámara, con lo cual ni siquiera llegan ahí. Han tenido muchos casos y ahora cada vez han disminuido enormemente. Pero bueno, les quería comentar eso porque dentro de lo que, si bien nosotros como Tribunal de Arbitraje tenemos previsto el arbitramiento, dentro de lo que es la bolsa tenemos un caso específico y que se resuelven todas las cuestiones así, que es en la Cámara Arbitral de Cereales. Y después, la otra forma que tenemos dentro de nuestro tribunal, que es el arbitraje en sí, donde sí ya acá actúa como árbitro eh, directamente, el tribunal va a tener una intervención mucho más ajustada a lo que va a ser el reglamento. Obviamente, y acá venía lo que yo les comentaba recién de la cláusula, tiene que haber una renuncia expresa cuando ustedes ponen la cláusula arbitral a cualquier otro fuero, y siempre tiene que haber la aceptación expresa de la competencia de ambas partes y la renuncia a la jurisdicción. Perdón, ¿Qué pasó? Ah, tuvo un problema el disertante, Oscar. Sí, Oscar salió de la reunión. Ahí le pregunto por privado. Debe haber tenido un problema con... Ahí está queriendo volver a ingresar, ¿eh? Un segundito a todos, ya reiniciamos. perdón, se Ahí empezó está. a
No, se me apagó la computadora porque se reinició y la tuve que parar. Ah, Agarró directamente el a ver reinicio. cómo podés compartir pantalla de vuelta, a ver cómo. Sí. No, estoy inhabilitado. Para ver. ¿Cómo sería? Un Poneme participante. como coadministrador. Sí, ¿cómo se hace eso? Un participante puede compartir a la vez varios participantes. Ahí está, puse varios participantes. A ver, un segundito. Eh, Ahí estoy. Ya está, ahí se puede. ¿Está? Aparentemente sí, esperame un segundo. Espera, que cuando se cerró el PowerPoint. Avísame si no podés porque entonces algo hice mal. No, no, creo que vos no tenés nada que ver. Esperame un segundito. No supera la tecnología. Ahí creo que estamos, ¿no? Ahí está, Pino, ahí se está abriendo. Sí. Bueno, entonces les decía que las dos formas que tenemos, bueno, y después la última instancia que podríamos tener es que además el árbitro puede intentar una conciliación. Si bien no es justamente una figura de mediador, sino que lo que intenta es tratar de conciliar a las partes como en una audiencia que nosotros tenemos prevista, que es la audiencia introductoria, a fin de, bueno, de ver si efectivamente hay necesidad de llegar a una cuestión más compleja o dentro de lo que es la amigable composición lograrla entre las partes. Eh, Les decía que, bueno, que nosotros tenemos nuestro reglamento, que es lo que establece el procedimiento. Eh, Hay posibilidad de recusar a los árbitros. Yo les comentaba al comienzo de la charla que los árbitros son elegidos de una lista que se conforma y se pone a disposición de las partes para que ellas puedan elegirlo o, caso contrario, el sorteo. Hay dos opciones. Puede ser una conformación de un tribunal arbitral con un único árbitro, o sea, un solo árbitro que se acuerdan las partes, sea en su designación o en el sorteo del mismo, o un tribunal tripartito, o sea, con tres árbitros que pueden ser también nuevamente designados por las partes o acordado en el sorteo respectivo. También puede ser que dentro de esta opción previo al sorteo, las partes puedan incluir algunos de ellos y que quede limitado el sorteo a menor cantidad de árbitros también, porque consideren que algunos de ellos pueden resultar no apto o no, porque bueno, han tenido algún problema o algo y no lo quieran como árbitro. O sea, cada una de las partes te puede manifestarlo previo al sorteo. También, una vez sorteados, hay un procedimiento de recusación. No es muy común, pero pueden ser recusados. ¿Por qué digo que no es muy común? Porque esto lo que busca justamente es que los árbitros designados sean designados de común acuerdo entre las partes y si no, en un sorteo, pero sabiendo de que si ya puedo descartar a los que teóricamente no me resultan amigables y tengo una lista más acotada, bueno, dentro de eso que he permitido que quede tanto los cuidados de mi lado como los cuidados del otro, se supone que es un grupo de gente que hemos dejado a ambas partes
con la posibilidad de resultar elegidos, sobre todo por su sapiencia en el tema particular que nos convoca, como así también porque sabemos que son gente de bien y que están elegidos por ambas partes de común acuerdo. Por eso no me quiero detener mucho en eso. Sí era un tema que es importante, que es el tema de las medidas cautelares. Esto también es otra de las cuestiones que siempre se plantea. ¿Es viable plantear una medida cautelar ante un árbitro? Bueno, les digo que sí, que es viable, que todas las medidas cautelares pueden ser dispuestas por el árbitro cumpliendo los requisitos que establece el Código de Procedimiento. Eh, Obviamente lo que es la parte ejecutiva de la medida cautelar ordenada en autos va a ser cumplimentada en sede judicial. Nosotros, dentro de lo que es el tribunal arbitral, los árbitros no tienen facultades para poder llevar la ejecución misma de la medida cautelar, con lo cual sí se requiere el auxilio para eso, una vez ordenada, por parte del juez de turno que corresponda en igual tenor que un árbitro, ¿no? Estas medidas cautelares también, vale la pena decirlo, que si uno no quiere tramitarlas ante el tribunal arbitral, las puede tramitar directamente la justicia y después les acompaña. Una de las cuestiones que generalmente se plantea y que están bastante en boga hoy en día dentro de lo que es el arbitraje, y sé que a más de uno le va a parecer un poco extraño, yo no la comparto, no comulgo con ella, pero lo debo manifestar porque fue planteada en varias jornadas que hemos tenido y sobre todo está ocurriendo en otros ámbitos del arbitraje, sobre todo en España, y me refiero a que planteada la cuestión de la cautelar ante sede de tribunal arbitral, recuerde que ya fue la causa en muchos casos abierta, cuando uno inicia el arbitraje, la parte que lo plantea, presenta un escrito, que no necesariamente la demanda, sino un breve relato de los hechos para que se convoque a la otra parte y después fijar esa audiencia introductoria, y en el interín se puede plantear el tema de la medida cautelar. Entonces, el planteo que se hace a nivel internacional hoy en día es si en ese caso no es necesario que la otra parte tome conocimiento de la medida cautelar que se le va a trabar. Ustedes dirán, bueno, pero entonces si se va a trabar la medida cautelar y le estoy avisando a la otra parte, se la estoy poniendo en sobreaviso. Sí, en ese sentido, pero también muchas veces se ve, por lo menos para lo que es el arbitraje en otras partes del mundo, como un elemento de negociación para que tampoco se avance innecesariamente en una serie de gastos posteriores. Como verán, hasta ahora lo que se ha planteado siempre es buscar la solución del conflicto de alguna manera sin llegar a todo procedimiento. Se trata previamente de eso, vimos la conciliación y demás. Pero si eso no se lograse, obviamente el procedimiento está previsto, se designa el árbitro como les comentaba recién, esto se va a hacer en una audiencia que van a estar presentes más partes. Una vez que se designan, esos árbitros que han sido designados deben aceptar la designación y se van a constituir en un tribunal. Una vez que sea uno o sea varios que se constituyen en ese tribunal, la parte actora va a presentar la demanda, se le va a correr traslado de la misma a la parte demandada para que la conteste y vamos a tener la audiencia introductoria. Esta audiencia, que está prevista en el artículo 33 de nuestro reglamento, de alguna manera trata de ver la posibilidad nuevamente de un saneamiento de la cuestión, ver qué es, digamos, los puntos que se están demandando, ver si hubo algún planteo de excepción por la otra parte, porque puede haber algunas cuestiones de excepciones procesales planteadas, que en su caso, si no son de fondo, se pueden resolver en esa audiencia. Y finalizado eso, viendo los puntos, se fija una fecha ahí mismo para lo que sería la audiencia probatoria. De manera tal que las partes van a ofrecer sus pruebas y en esa audiencia probatoria que les comentaba recién, los árbitros van a determinar si las pruebas ofrecidas, o sea, hace un análisis de las mismas, son pertinentes o no al proceso en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Si son necesarias o no para digamos, el dictado del laudo final. Para esto las partes tienen que defender esa prueba que están solicitando y el tribunal analizará si corresponde o no. Asimismo, si ya fue ofrecido, por ejemplo,
una absolución de posiciones, testimoniales y demás, todo lo que ya se puede ir tomando en esa primera audiencia probatoria se va a ir haciendo. Acá lo que les decía antes, se busca la agilidad, la celeridad, y tratar de lograr la mayor definición en en el plazo más corto posible. También tenemos que dentro de esa audiencia probatoria puede haber pericias, obviamente también tenemos dentro de este tribunal un listado de peritos, ingenieros, arquitectos, contadores y demás, que también se van renovando, en este caso cada 3 años. Esas listas se van actualizando, se trata de que haya gente lo más capacitada posible para colaborar con el árbitro en la resolución de la contienda. Y ahí mismo también se procede al sorteo del perito que resulte necesario y que los árbitros obviamente consideren pertinente para la realización de la prueba. Si bien todo esto debería ir con celeridad, la verdad es que, en esto tengo que ser totalmente franco, muchas veces, por no decir la gran mayoría, surgen los inconvenientes propios del planteo válido, obviamente, de todas las partes dentro de lo que es el procedimiento, se impugnan pruebas o los peritos no aceptan en el tiempo y forma. Estamos tratando de ajustar eso, achicar los plazos para que los peritos acepten el cargo para el cual fueron sorteados. Como dentro de esta parte lo complejo que es, para explicárselo claramente, ¿por qué viene la demora muchas veces en el tema pericial? Porque, claro, sorteo de perito se lo intima para que en 3 días acepte el cargo. Generalmente vienen, ven el expediente, lo ven complejo, le falta conocimiento, tienen que aceptar el cargo, entonces dice, bueno, me voy a meter esto. No tienen a lo mejor, digamos, o no tienen el pesar de la obligación que por ahí sí está en la justicia ordinaria, ¿no? Ustedes vieron que ahora en el procedimiento que tenemos dentro de la justicia ordinaria, muchas veces cuando se fija esta audiencia previa que tenemos en el procedimiento oral, ¿qué hace el juez? Hasta llama por teléfono al árbitro y le dice, fuiste designado como perito en esto, ¿aceptás? Listo, queda sentado en el acta y listo. Acá tratamos de que sea así. Lo cierto es que el árbitro de alguna manera es uno de los puntos que tenemos que tratar de cambiar, nos limita porque nos dice, bueno, quiero ver el expediente, antes de aceptarlo, qué sé yo, porque no sé de qué se trata. ¿Por qué es esto? Porque acá los honorarios de los peritos los van a pagar las partes. Entonces, el árbitro tiene que negociar con los peritos esos honorarios, que obviamente van a tener un tope, pero ya partimos de la base de que esa negociación va a ser de acuerdo a lo que el perito estime pertinente en la extensión de esa pericia y lo que las partes estén dispuestas también a pagar. Entonces, a lo mejor avanzamos ahí y nos encontramos con esa traba de que no hubo acuerdo. Lo que estamos intentando ahora como lograr una manera, un correctivo, digamos, de esta falencia que estamos teniendo, es que ese procedimiento no solamente sea más rápido, sino que también bajar un poco las expectativas sabiendo de que, bueno, los árbitros tampoco deben permitirle al perito que se exacerbe, si bien va a contar con un agravante que ahora se lo voy a comentar después, que ya va a conocer cuántos son los honorarios de los árbitros determinados. Entonces eso también hace jugar muchas veces esa decisión del perito de decir, bueno, ¿sobre qué me planto para negociar mis honorarios? Esa es una parte que por ahí nosotros tenemos más floja en estas cuestiones, soy sincero. Estamos justamente con esa reforma para tratar de mejorarlo, para tratar de que sea más ágil. Seguramente esta reforma antes de fin de año la vamos a tener ya implementada, pero desde mi óptica, quiero ser totalmente objetivo y franco con ustedes, es uno de los puntos más complejos que tenemos a la hora de la resolución. Conjuntamente con cuál otro, con el que les mencionaba recién, los honorarios de los árbitros que también deben estar pactados previamente a la aceptación de ese cargo. Yo les decía que teníamos el sorteo, que una vez sorteados aceptaban. Bueno, en esa audiencia introductoria que les comenté al principio, uno de los temas más picantes es justamente arreglar los honorarios de los árbitros. Como siempre se dice, hay de todo en la viña del Señor. En algunos casos es muy sencillo determinarlos porque, bueno, nosotros tenemos establecido una serie de parámetros dentro de lo que es el reglamento nuestro que fija la unidad arbitral de acuerdo al monto reclamado. Entonces, por ahí es sencillo. Ahora, cuando no tiene monto, tal como ocurre en la justicia ordinaria, la complejidad
de fijar esos honorarios es mayor. También estamos tratando de hacer una modificación en esto, como yo les comentaba antes. Una de esas modificaciones lo que buscan es que, digamos, primero eliminar la unidad arbitral, ir al use, que ya es conocido por todos los colegas, entonces es mucho más fácil de determinarlo. Y sí, es el otro gran punto que tenemos, porque como es un procedimiento privado, en definitiva, si bien cubre las cuestiones de la justicia, en nuestro caso en particular, en la Bolsa de Comercio de Rosario, tanto los honorarios de los árbitros como los honorarios de los peritos son acordados por las partes. Eh, con lo cual, es un punto que genera alguna complejidad a la hora de definir. Pero también ustedes tienen que pensar una cosa. Cuando estamos hablando de este procedimiento arbitral, estamos eligiendo a la gente que está más capacitada para resolver el conflicto. O sea, son especialistas en temas que son los que se van a llevar a la cuestión. O sea, si hay un tema societario, voy a tener dentro de la lista, por lo menos dentro de lo que considera la Bolsa de Comercio de Rosario, a un grupo de especialistas en derecho societario que, sin lugar a dudas, son de renombre. Lo mismo ocurre con temas de fideicomiso, con temas contractuales, con las obligaciones. Hoy hay mucho también de reclamo en los fideicomisos por lo que era la construcción, con los defectos de construcción y demás. Tenemos mucha gente capacitada dentro de lo que son árbitros para ese tipo de resolución de conflictos. Obviamente, el árbitro tiene que tener ese conocimiento y justamente la importancia que tiene ese conocimiento es saber qué necesita de lo técnico para poder resolver el conflicto. De ahí que yo les decía que era muy importante en esa audiencia probatoria determinar por parte del árbitro qué pericia va a requerir para poder llegar a la solución del conflicto. Eso es muy importante porque obviamente él conoce el fondo de la cuestión, por eso fue elegido por las partes, sabe cómo se debe resolver y sabe qué necesita para resolver. Entonces va a decir, ¿necesito un perito ingeniero? Sí. ¿Necesito un perito tasador? No, porque el ingeniero me lo resuelve. O sea, esta prueba la desestimo, porque lo que va a hacer es, en definitiva, engrosar el tiempo y yo necesito que esto sea lo más rápido posible para la hora de resolver. Por eso también la importancia de ese perito y por eso la parte actora también ser lo suficientemente inteligente de saber darse cuenta de qué es lo que necesita para resolver en ese conflicto el juez, el árbitro que nos está marcando y decir, bueno, es una inversión, pero es una inversión que seguramente, si no es ahora, será con las costas que la voy a terminar recuperando. Les aclaro que la carga del pago de las costas, perdón, del pago de los honorarios de los árbitros y de los honorarios de los peritos es para ambas partes. Pero ¿qué ocurre? Si yo estoy demandado, ¿voy a apurar por pagar las costas para llevar esto lo más rápido posible? Obviamente que no. Lo que voy a hacer es tratar de que esto dure el mayor tiempo, porque estoy demandado y voy a tener el mismo accionar que la justicia ordinaria. Por eso, por eso el artículo 7, por ejemplo, de las disposiciones complementarias del reglamento, establece cómo es el procedimiento de pago de esos árbitros, establece que incluso, llegado el caso, si no se pagan los honorarios porque no hay dinero en ese momento, se pueda de alguna manera garantizarlo con un seguro de caución, que está previsto también dentro de nuestro procedimiento, y que esto le deje, en definitiva, al actor el plazo suficiente para que, una vez que obtenga el laudo y le resulta favorable, va a tener que pagar los árbitros, pero sabe que ya tiene firme un laudo en contra del que estaba demandado y que dentro de las costas va a poder incluir estos gastos, tanto el perito como los honorarios de los árbitros. Con lo cual, esto también sirve para decir, bueno, no tengo que desembolsar tanto dinero ahora, a lo mejor con una póliza de un seguro de caución no puedo solucionar, o con una fianza también es viable para poder hacerlo. Obviamente esto siempre queda, porque acá marco, en lo que es el procedimiento a cargo del árbitro de turno, pero en lo que hace a la satisfacción de los honorarios de los mismos, como son parte también en eso, queda a cargo de la bolsa y de su mesa ejecutiva resolver si esa póliza que se ha dado es suficiente o no para que garantice el pago de los mismos. ¿Me va siguiendo hasta ahora? ¿Se entiende? ¿Está claro? Bueno, cualquier cosa me interrumpen, no hay problema. Bueno, terminado toda la parte probatoria,
llegamos al dictado del laudo, que también no debe ser un laudo que ocurra dentro de 6 meses o un año, sino que también el solicitado tiene que tener cierta urgencia, ¿no? O sea, ya aprobado todo, los árbitros tienen que ir trabajando, o el árbitro, según el caso, desde el vamos, o sea, no dejar todo para último momento y ponerme a analizar todas las pruebas después, sino que requiere de él una parte activa, como yo, para ya teniendo una idea de cómo va a resolver ese conflicto y tal vez en un plazo no mayor a 10, 15 días poder dictar ese laudo. Eso es lo que se busca, la urgencia. También hay veces que, bueno, nos cuesta dentro del tribunal, con algunos árbitros que si bien son muy especialistas en su tema, sacarlos de esa estructura, a lo mejor son jueces y demás, que ya tienen absorbida de su profesión y del ejercicio de la misma con anterioridad, y desprenderse de esa idea de que, bueno, me tomo todo el tiempo para dictar el laudo y veo y analizo, y etcétera. Esto lo tiene que ir haciendo previamente, sería una de las cuestiones que también del lado de los árbitros hay que mejorar, porque todavía esta cultura del arbitraje no está plasmada dentro de lo que nosotros como abogados vemos como una solución también de conflictos. Si bien es alternativa, es tan válida como cualquier otra. Incluso, como yo les decía, con ese beneficio de que quien está estudiando el tema es un especialista, con esta celeridad que tiene que tener el procedimiento para su resolución lo más urgente posible, como así también, eh, digamos, esa captación que debe tener cada uno de los profesionales de una u otra parte, de decir, de tener esta idea, ¿no? No se termina el conflicto, o mejor dicho, se termina el conflicto, pero yo con la parte me voy a seguir viendo, o puedo seguir comercializando. No terminamos de una manera conflictiva, sino que terminamos en una solución que de alguna manera hasta puede llegar a ser, no digo salomónica, porque obviamente no va a ser repartir las cuestiones como correspondan, salvo que así corresponda, obviamente, sino que va a ser una solución lo más ajustada a derecho posible y que la otra parte va a tener que entender de que obviamente hubo una equivocación, un error de su parte, si es que no lo sabía de antemano, porque obviamente son cuestiones que por ahí, como nos ocurre siempre, ya son conocidas. Quien está como demandado sabe que a lo mejor necesita tiempo y sabe que está debiendo. Pero bueno, necesita tiempo y va a tratar de patear la pelota para adelante, sea en sede judicial o sea en sede arbitral, esta es la realidad. Eh, la idea también, yo le decía que en esa audiencia probatoria eh, se puede pedir el alegato oral, como está ocurriendo hoy en día. Usted se da cuenta que en definitiva el actual procedimiento oral que tenemos dentro del tribunal, dentro de la justicia ordinaria, es muy similar a nuestro procedimiento arbitral, que vale referirlo es anterior. O sea, tiene muchas cosas en común y justamente lo que buscó la justicia era agilizarlo de la manera que nosotros teníamos este procedimiento. Nosotros ya estamos en revisión de algunas de estas cuestiones para lograr una agilización mayor aún, porque lo que queremos es eso, digamos, las partes eh, vuelvan a sentirse que se sienten, no sé si va a estar respaldado digamos, su idea de derecho, porque todos creemos que tenemos nuestros derechos y sabemos que muchas veces corresponden y en otras veces lamentablemente nos dicen que no, a pesar de que nuestra idea va a seguir siendo que corresponde, pero que por lo menos yo sé que quien me lo está resolviendo es alguien que sabe y me va a demostrar por qué yo estoy equivocado. Podré coincidir o no, pero lo que me dijo no es que, no, como nos ocurre lamentablemente en algunas cuestiones ante la justicia ordinaria, que tengamos un fallo que digamos, lo voy a apelar porque esto no tiene ningún tipo de sustento. Acá lo que se busca es que tengan sustento justamente estas apreciaciones. Entonces, le decía, el alegato puede ser oral, también pueden acordar las partes para hacer una presentación por escrito, eso es, digamos, como consideren pertinente. Y recuerden que, bueno, nosotros tenemos, por eso le decía, 30 días contados, o sea, 30 días no hábiles, sino 30 días corridos, desde la finalización de esa última audiencia para que se dicte el laudo. ¿Qué pasa con los laudos? ¿Son recurribles estos laudos? Bueno, recurso de apelación no procede. Ningún laudo es apelable. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya lo tiene dicho en muchos fallos. Hubo un momento en que esto fue controvertido, donde aparentemente la Corte se había expresado, no lo decía directamente, pero que se pensó que los laudos podían ser apelables. Hoy la Corte ha reafirmado en últimos fallos recientes del 2019 y en adelante de que los laudos son inapelables y que
la justicia avala a los mismos y considera como una vía procesal el tribunal de arbitraje tan válida como la justicia ordinaria. ¿Qué recursos, digamos, cuál es la vía impugnable que tendríamos para poder ir contra un laudo? Únicamente el recurso de nulidad. Ese hay que deducirlo dentro de 5 días y la fundamentación se va a efectuar ante el tribunal ordinario que corresponde, o sea, no ante el tribunal arbitral, sino ante donde yo interponga recurso de nulidad. Obviamente queda mucho más acotado, se dan cuenta que es algo que no queda, digamos, con la misma facilidad que una apelación. Acá la nulidad tiene que ser muy específica. Y en muchos casos, si alguien considera que un acto dentro del procedimiento fue nulo, ya lo tiene que dejar planteado previamente. Bueno, hasta ahí te voy a dar un pantallazo lo más rápido y fugaz posible. Dudas, preguntas, a disposición de lo que consideren Yo te hago una pertinente. pregunta, Oscar. ¿Cuánto, más o menos, porque después están las particularidades, pero tiene estadística promedio, cuánto demora Mirá, la realidad es que grandes? un procedimiento de arbitraje normal no tiene que durar más de un año, o sea, tiene que ingresar en el área y terminar en el mismo, con el laudo Bien, dictado entre 8 y 12 meses. Esta es la realidad de lo que es. Ocurre, lamentablemente, como te comentaba antes, tenemos ese accionar que nosotros queremos evitar, pero que es muy común dentro del profesional de la abogacía, de patear la pelota para adelante, de chicañar. Y muchas veces los árbitros, a pesar de que tienen la facultad de ser lo suficientemente estrictos y decir esto es un procedimiento arbitral, no es justicia ordinaria, con el miedo a que la defensa de los intereses se esté violando por no dar tal o cual prueba o tal o cual situación que pueda ser planteada y no correr traslado, se termina generando vicios que también tenemos en la justicia ordinaria que acá lo queremos descartar. Pero ahí hace falta, y por eso estamos en esta reforma, digamos, incorporando un artículo que de alguna manera queda bien claro que el árbitro tiene la facultad para decir, no señor, esto no es procedente por tal y tal motivo y no le doy esta prueba. No, pero usted viola mi derecho de defensa. No, 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 acá no por esto y por esto y por esto. Después, si no está de acuerdo, plantea la nulidad a ver qué le dice la justicia ordinaria. Pero sabiendo que el árbitro tiene las facultades para imponerse en eso. Porque si no, caemos en los mismos vicios que la justicia ordinaria y es lo que queremos evitar acá. Queremos un procedimiento ágil, un procedimiento dinámico, un procedimiento que obviamente no implique la violación de ningún derecho de las partes, pero sí que no tenga las chicanas que habitualmente nos encontramos a diario dentro del ejercicio de la profesión. Yo sé que esto por ahí no les gusta a todo el mundo, porque si vos estás como la actora te parece fantástico, y si estás como la parte demandada te parece, no quiero tan rápido. Pero también les comento, como les decía antes, que fíjense ustedes lo que pasa en algunas de nuestras causas más comunes, que es los contratos de fideicomiso. Generalmente, ¿qué ocurrió? Cuando dentro de ese contrato se pone la cláusula arbitral. ¿Por qué? Porque quienes quieran los constructores, y fiduciantes sobre todo, considera que tienen que terminar de cobrar ese dinero y si alguien se atrasa el cobro, voy al arbitraje para hacerlo lo más rápido posible. ¿Cómo termina la situación? Como el fiduciario incumple, los fiduciantes demandan al fiduciario por los daños y perjuicios, como así también por las, digamos, cuestiones que por ahí, vicios ocultos, que no aparecían de entrada y demás. Con lo cual se da vuelta la tortilla, porque el que termina utilizando la cláusula arbitral era para quien estaba teóricamente activada para que no se atrasaran los pagos. No hubo atraso en los pagos, pero sí hubo incumplimiento por parte de que era el constructor. Entonces, termina ocurriendo la inversa y aquel que teóricamente aparecía como desamparado ante un proceso más rápido para que si no pagaba se lo ejecutase con mayor celeridad, termina siendo que aplica este procedimiento frente al constructor por los vicios que tiene en todo lo que es la edificación. Claro, claro. Y más allá de la chicana, me imagino que lo que no hay en el tribunal arbitral es el previo, viste que es muy común en los juzgados, previo. Previo especial pronunciamiento. No, viste, Sí, ya son sé, las no, no, acá chicanas la del propio chicana. tribunal, viste, que dice Sí, previo. sí, no, no, acá la idea es, a ver, hay cuestiones que se demoran, porque por ejemplo, esto cuento una cuestión, es parte del procedimiento, pero más anecdótica.
las partes no se ponen de acuerdo con los honorarios de los árbitros. O sea, el árbitro dice, yo quiero tanto, las partes le ofrecen tanto y de tal forma. El árbitro dice, no, vamos a hacer una cosa para dirimir la cuestión, que sea la bolsa de comercio la que lo determine. En mi caso, como secretario, ¿qué tengo que hacer? Listo, tengo que elevar una nota a mesa diciendo lo que ocurre, obviamente no identificando las partes, porque en esto prima además una cuestión muy importante. Recuerden que los laudos son secretos, o sea, a diferencia de lo que ocurre en la justicia ordinaria, acá prima la privacidad de las partes y de que este conflicto resuelto no tenga conocimiento por parte de terceros. Después veremos qué ocurre, porque hoy también está en boga el tema de la publicación de los laudos. Y yo estoy a favor, obviamente, con la reserva de los nombres y de las personas que intervinieron. Me parece que es la forma en que también yo voy a ir a un arbitraje y quiero saber cómo opina este árbitro en tal tema. Perfecto, es un antecedente que es válido, como la jurisprudencia lo es a diario en nuestro quehacer ante el tribunal, en los tribunales ordinarios, pero sí reservando el hecho de que la persona que intervino me tiene que haber prestado su conformidad para que pueda ser conocido este laudo y además asegurarle que su nombre no va a figurar y no va a aparecer en todas las publicaciones que puedan hacerse al respecto. Me parece que es una forma de asegurarlo. Pero les decía que en esta cuestión de la resolución de los honorarios de los árbitros, si bien yo trato de hacerlo lo más rápido posible, o sea, se plantea la cuestión, preparo la nota, cuento cuál es la situación, estimo los honorarios de acuerdo a lo que nos corresponde por el reglamento que tenemos establecido y lo elevo a mesa. La realidad es que mesa se reúnen una vez por semana, o sea, si esto fue este martes, recién el otro martes lo va a tratar, que va a ratificar seguramente lo que yo estoy planteando como secretario, porque lo voy a tener que ir a explicar a la mesa, lo va a resolver ese día, y yo recién al día siguiente voy a estar haciéndole saber a los árbitros y a las partes cómo se resolvió esa cuestión. O sea, hay cuestiones que son inevitables. ¿Por qué? Porque no tengo otra forma de resolverlo porque el procedimiento está previsto así. Con la reforma estamos tratando también de evitar estas idas a mesa y que quede reducida esa resolución en materia de honorarios de una forma más práctica. Después, no lo quiero adelantar porque todavía no está publicado y no salió la reforma. A lo mejor llega a haber alguna modificación, yo explico algo que después no termina siendo lo que termina saliendo. Entonces, prefiero reservármelo para después. Pero le decía esto, es uno de los motivos que por ahí estamos tratando de modificar porque somos conscientes de que es la parte que por ahí más se demora dentro del trámite. Pero no hay, como decís vos, Lisandro, traslado de traslado de traslado, o previo a esto, presente tal cosa. Tratamos de eso, de evitarlo. Yo como secretario muchas veces lo hablo con los árbitros mismos también, incluso lo comento, porque se lo dije el otro día, trato de que realicen una vez anualmente un plenario, más allá de las cuestiones que están dilucidadas en el reglamento, hay cuestiones que hacen al quehacer como árbitros y quiero que eso quede preacordado de alguna manera entre ellos y que todos sepan que tienen las mismas facultades y el poder necesario para resolver en cuestiones y no que después no pase que unos son de una manera y otros de otra. A mí me preocupa que mi tribunal, que no es mío, el tribunal de la bolsa, sino que donde me toca actuar a mí, sea lo más, digamos, previsible posible en cuanto a lo que es todo el procedimiento en sí. No sé si se me entiende, ¿no? Sí, sí, Digamos. clarísimo, clarísimo, clarísimo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta por chat o por audio, no somos un número razonable. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta al doctor Freddy. Sí, yo quería hacer una pregunta, Oscar. ¿Cómo es el anclaje institucional del tribunal en el marco de la bolsa? ¿Cómo es el anclaje institucional? Institucional, sí. Está previsto dentro del reglamento de la Bolsa, de la institución del Tribunal de Arbitraje, fue creado dentro de las facultades que el estatuto prevé de la Bolsa de Comercio, la existencia de este tribunal y tiene obviamente toda digamos, dentro de lo que es la estructura en sí, está apoyada fundamentalmente por la Bolsa de Comercio, sí, sin lugar a dudas. Y bueno, y la otra parte que quería preguntar era el tema de los honorarios y la parte económica, que yo creo que puede ser una cuestión que puede marcar el tema de acceso a la justicia, ¿no? Porque estamos hablando siempre de acceso a la justicia. Nosotros tenemos, bueno, la mediación prejudicial obligatoria, que muchas veces tampoco es conveniente, digamos, en algunas materias que podrían ser tranquilamente
derivadas a un arbitraje, ¿no? De manera contractual. Entonces, digamos, desde tu punto de vista, ¿cómo nos veríamos beneficiados si yo quiero, por ejemplo, promover lo que es el Tribunal de Arbitraje acá en el norte de la provincia de Santa Fe con respecto a las herramientas que ya existen? Bueno, primero, Eduardo, te cuento que por ahí yo obviamente estoy de alguna manera vendiendo, entre comillas, el Tribunal de la Bolsa de Comercio, pero ustedes tienen más cerca el Tribunal de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, que también es un tribunal de arbitraje y que funciona muy similar al nuestro y que también merece todo mi respeto. Por eso creo que, bueno, para el norte de la provincia por ahí es más viable interceder o poner una cláusula que vaya al de Santa Fe que al de Rosario, ¿no? Porque obviamente le queda más cerca y todo. Pero bueno, eso más allá de lo que las partes decidan, creo que en esto hay que ser muy claro con el cliente cuando uno celebra este tipo de contratos y pensar, nosotros generalmente cuando hacemos el contrato nos fijamos en todas las cláusulas y demás, y la cláusula de jurisdicción, medio como que la dejamos, ya la copiamos y la pegamos, ¿no es cierto? Hacemos un copy-paste y decimos, bueno, va la jurisdicción del tribunal ordinario de tal y tal lugar. Perfecto. Ahora, muchas veces sabemos nosotros y cada uno donde le toca litigar cuáles son los pros y los contras que tienen con eso. Entonces, al cliente yo creo que hay que planteárselo, sobre todo cuando son contratos de mucho valor económico, ¿no? Decirle, mira, tenemos esta opción. Tenés el arbitraje o tenés la justicia ordinaria, porque él está preocupado y nos pregunta, che, ¿qué pasa si no cumple lo que sea? Bueno, uno no tiene que dar las opciones y explicarle los pros y los contras. Decirle, mira, si vamos al arbitraje, obviamente vamos a tener un tribunal privado, no va a haber apelación, ya te ganaste eso en lo que es el plazo procedimental, vas a tener una sentencia con mucha más celeridad, pero bueno, vas a tener algunos costos que en principio a lo mejor pueden ser más altos. Ahora hay que ver, también uno tiene que hacer los números finos y decir cuánto me cuesta a mí un procedimiento en la justicia ordinaria que me lleva 4 o 5 años y cuánto me termina costando un procedimiento arbitral que me lleva un año. Porque a lo mejor yo tengo estos costos de entrada, pero en el otro se me fue extendiendo todo ese plazo, lo que me puede llegar a poner de intereses, los peritos, las trabas que se van a generar. O sea, yo creo que hay que medir todo y hay que analizarlo. Y además, lo más importante, la especialidad que vos tenés acá, que muchas veces en la justicia ordinaria no la tenés. Porque vos sabés que, por ejemplo, en el caso de Rosario, con los 18 juzgados que tenemos, no todos los jueces son iguales. O sea, yo a lo mejor tengo un tema societario y me toca en un juzgado, sin dar nombre ni nada, que a lo mejor el tema societario no es un especialista. Y a lo mejor me toca en otro que yo sé que va a estar mejor. No puedo estar recusando hasta que me toque el que quiero yo. Entonces ahí el sorteo también en eso juega en parte y también habrá que ver la trascendencia que tu cliente le quiere dar a la operación que está celebrando en ese momento. Si la quiere cuidar más o si deja que la justicia lo resuelva o no le importa. Y también en esto hay que ser franco, depende de qué lado estás. Si vos aspirás a ser demandado, a mí la cláusula arbitral, la verdad no me va a importar. Ahora, si yo soy el que quiero ejecutar, puse mucha guita acá, tengo bastante en juego y no quiero perder tiempo, quiero que esto sea lo más rápido posible, y yo me la juego para venir al tribunal arbitral. Es mi opinión, obviamente. Está bien, y me comprende la generalidad de la ley, obviamente, ¿no? Está claro. Muy claro, che. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta de los presentes? Sí, yo. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tardes. tal, ¿Se Agustina? escucha? Sí, se escucha bien. Ah, bien. Sí. Sí, yo me pareció leer en el reglamento que los contratos en donde están incluida la cláusula arbitral deben estar inscriptos en la Bolsa de Comercio de Rosario. No, Quería te saber en el explico. caso de los Sí. protocolos familiares de las empresas, en ese caso, que sería una buena opción incluirlo, ¿habría Sí. que inscribirlo al protocolo? No, te explico. Vos los contratos los podés inscribir en bolsa o no. ¿Cuál es el beneficio en un caso y en el otro? Hay dos, yo no me adentré en tanto porque no daba los plazos, lo que generalmente les explicamos cuando vienen y tienen la cláusula arbitral y obviamente no está repuesto el sellado del contrato. Bueno, si no lo repusieron, pueden venir directamente acá. Lo que se va a aplicar en lugar del cobro de ese derecho de registro va a ser el derecho de intervención por parte del tribunal, que ya también está previsto con una escala y demás. O sea, se cambia lo que sería un sellado
hablando mal y pronto porque no es sellado, después me van a corregir los tributaristas, pero para hacerlo claro para nosotros, ese sellado que vos reponés con el contrato y no lo repusiste, bueno, ahora al no haberlo repuesto, directamente vas a tener este derecho de intervención. ¿Podés reponerlo, ese derecho de intervención, perdón, el sellado del contrato previo al derecho de intervención? Yo te voy a ser totalmente franco, hoy podés hacerlo y no pagás el derecho de registro. Perdón, el derecho de intervención. O sea, pagando el derecho de registro no pagaría el derecho de intervención. Ahora lo que estamos haciendo, porque también hay una diferencia entre un monto y otro, y también lo adelanto, es que con la reforma se va, aquel que tiene abonado el derecho de registro, o sea, el sellado, no va a pagar siempre y cuando lo haya repuesto dentro de los 60 días de la suscripción de ese contrato. Si lo paga después, no vale, va a tener que pagar el derecho de intervención de acuerdo a la escala que tenemos establecida en el reglamento. No sé si se entendió, si fue claro. Sí, perfecto, muchas gracias. De nada. Buenísimo. ¿Alguien más que quiera hacerle una consulta a Oscar? Bueno, Oscar, nuevamente muchísimas gracias, la verdad que fue muy claro. Esto va a quedar grabado, o sea que después le vamos a dar desde cada instituto, tanto el de comercial como el de arbitraje, como los institutos de comercial de otras ciudades, le vamos a dar mucha difusión. Así que, y te vamos a volver a convocar seguramente en alguna otra oportunidad. Cuando quieras y después arreglamos lo de la visita, no hay ningún problema. Y también hago extensivo a todo aquel que cuando estén en Rosario quieran hacer una visita al tribunal, son bienvenidos. Me avisan con unos días de anticipación, Lisandro tiene mi contacto, se lo pueden pedir a él. Y vienen a conocer el tribunal, nos pueden hacer todas las preguntas que quieran también acá personalmente, o por chat, como quieran. Estamos abiertos para todos, no tenemos ningún inconveniente. Y de ya muchas gracias, Lisandro, por la invitación. Creo que está bueno poder ampliar muchas veces las perspectivas que tenemos nosotros desde el punto de vista profesional. Y si bien esto lo hemos dado en la facultad ya lejos de hace tiempo, hay cosas que se nos escapan porque no tenemos a lo mejor eh, esta explicación que creo que puede ser sustentable también para la hora de elegir entre una vía y la otra. Creo que está bueno poder ampliarlo Y aparte y es una hacerlo alternativa que público. uno le puede dar a un cliente, o sea que es una alternativa. Exactamente, eso es lo más importante. Lo que vos Sí. acabas de decir es lo más importante, darle al cliente una alternativa y que sepa que tiene otra vía, no siempre la justicia ordinaria, que después los escuchamos quejarse, echarnos la culpa a nosotros muchas veces de la resolución, somos las víctimas, los abogados, por lo que nos toca, y sabiendo que, bueno, ¿se puede hacer algo? Sí, tenés esto otro. ¿Te interesa? No, bueno, yo te lo avisé, lo que hiciste, ya es tu decisión. Pero que sepa que existe otra vía. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos Muchas por haber gracias. asistido. Y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias, Gracias, chao, Oscar. chao. Gracias. Un gusto. Chao. Nos vemos.